Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien porque hoy el chisme está que arde. Y es que, la noticia del día. El 9 de julio de 2025 la bomba. Una bomba que explotó en el mundo del espectáculo turco y que, sinceramente, nos tomó a todos por sorpresa. Prepárense porque vamos a hablar, y mucho, de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, nuestros amados Hande y Kerem. Y no les voy a dar más vueltas. La noticia es que nos sorprendieron a todos. Y por eso justamente decidí hacer este vídeo. ¿Y por qué es tan impactante esta noticia? Bueno, para entenderlo bien, tenemos que remontarnos un poquito en el tiempo. Todos recordamos con un cariño y una emoción desbordante la serie Love is in the Air, o Senkalkam en turco. Una serie que nos robó el corazón a todos, ¿verdad? Y no solo por su trama romántica, por sus escenarios hermosos, por la química espectacular de sus protagonistas, sino también porque nos enamoró la pareja. Hande y Kerem. Eran Ed y Serkan. Y la magia que tenían en la pantalla, se sentía. Y por supuesto el rumor se extendió como la pólvora, ¿están juntos en la vida real? ¿Hay algo más que una amistad? Y sí. La confirmación llegó. Estaban juntos. Y por un tiempo nos hicieron soñar, nos hicieron creer en el amor de cuento de hadas. Los vimos paseando de vacaciones en eventos. Eran la pareja perfecta. Fotos, vídeos. Todo era felicidad. Eran la envidia de todos, literalmente. Pero como en todas las historias de amor, la vida tiene sus giros inesperados. Después de un tiempo de mucha felicidad y de un romance que parecía sacado de una novela, la noticia que nos llegó fue la ruptura. Sí. Hande y Kerem ya no estaban juntos. Y aunque nos dolió a todos, lo entendimos. A veces las cosas no funcionan, a veces el amor se acaba. Y así fue. Cada uno siguió su camino, y aunque nos daba un poquito de nostalgia, sabíamos que lo mejor era respetar su decisión. Hande, con su elegancia y su belleza, siguió trabajando, participando en nuevos proyectos. La vimos crecer profesionalmente y la verdad es que la admiramos mucho. Su versatilidad, su capacidad para interpretar personajes complejos, su compromiso con cada papel. Todo eso la convirtió en una de las actrices más importantes de Turquía. Además, su estilo, su forma de vestir, su carisma. Todo eso la convirtió en un icono de la moda, una influencia para miles de mujeres en todo el mundo. La vimos protagonizar campañas publicitarias, desfilar en eventos de moda, y siempre, dejando una huella imborrable. Y Kerem, con su carisma y su talento, también continuó su carrera, demostrando que es un actorazo de primera. Su porte, su voz, su manera de interpretar a sus personajes. Todo eso lo convirtió en un galán admirado por millones de personas. Lo vimos participar en películas, en series y siempre, brillando con luz propia. Su versatilidad, su capacidad para adaptarse a diferentes roles, su profesionalismo. Todo eso lo consolidó como un actor de talla internacional. Cada uno por su lado, nos siguió regalando momentos inolvidables en la pantalla. Hande, con su dulzura y su fuerza, nos conmovió con sus interpretaciones. Kerem, con su mirada penetrante y su sonrisa cautivadora, nos hizo suspirar con sus personajes. Ambos, por separado, lograron mantener el cariño y la admiración del público, demostrando que, más allá de su relación, eran dos grandes profesionales. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con el 9 de julio de 2025? Bueno, la noticia. El anuncio que nos dejó a todos boquiabiertos. Hande Erçel y Kerem Bürsin están juntos de nuevo. Así es, señores. Volvieron. Y la noticia, por supuesto, corrió como la pólvora en todos los medios, en redes sociales. Fue la comidilla del día. Pero ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo se dio este reencuentro? ¿Qué pasó entre ellos? Vamos a analizarlo todo. Lo primero que hay que entender es que a lo largo del tiempo, ambos demostraron ser profesionales y maduros. Después de la ruptura, mantuvieron una relación cordial, respetuosa. Se les vio en eventos, coincidieron en ciertas situaciones. Pero siempre con distancia, con respeto. No hubo dramas, no hubo peleas públicas. Y eso, señores, es de admirar. Demostraron que, más allá de los sentimientos, existía un profundo respeto mutuo.
La madurez en este caso fue clave. Ambos entendieron que a veces las relaciones no funcionan, pero que eso no significa que haya que odiarse, que haya que hacer daño. Al contrario, decidieron mantener una relación cordial, basada en el respeto y la admiración mutua. Y eso, sin duda, es un gran ejemplo para todos nosotros. Los rumores de un posible reencuentro empezaron a sonar hace unos meses. Algunos fans, los más optimistas, soñaban con esta posibilidad. Veían ciertas señales, pequeñas pistas que a sus ojos indicaban que algo estaba pasando entre ellos. Fotos con amigos en común, comentarios en redes sociales que podían interpretarse de diferentes maneras. Pero, ojo, nada confirmado. Solo rumores. Las redes sociales, en este caso, jugaron un papel fundamental. Los fans, con su ingenio y su entusiasmo, comenzaron a analizar cada detalle, cada publicación, cada like. Cualquier cosa podía ser una pista, una señal de que algo estaba pasando. Y aunque la mayoría de las veces eran solo especulaciones, la verdad es que la ilusión y la esperanza estaban presentes en cada comentario, en cada publicación. Pero la verdad es que todo empezó a tomar forma, y a hacerse más creíble, cuando empezaron a ser vistos juntos. Primero en eventos privados con amigos cercanos. Después en citas discretas. Y finalmente la confirmación. Fotos en las redes sociales con mensajes sutiles pero evidentes. Hande y Kerem, otra vez juntos. La discreción en este caso fue clave. Ambos entendieron que antes de hacer pública su relación, era necesario protegerla, cuidarla. Y por eso decidieron mantenerla en secreto, disfrutarla en privado. Y aunque la noticia se filtró, la verdad es que su decisión de ser discretos fue muy acertada. Y como era de esperarse, la reacción del público fue explosiva. Las redes sociales colapsaron. Los fans celebraron la noticia. Hubo quienes no lo podían creer, quienes necesitaban un tiempo para procesar la información. Pero en general, la alegría fue la que predominó. La gente adora a esta pareja, y verlos juntos de nuevo es algo que les llena de esperanza y de emoción. La emoción en este caso fue inmensa. Ver a Hande y Kerem juntos de nuevo era como un sueño hecho realidad para muchos fans. La química, la conexión, el amor. Todo eso estaba presente en la pantalla, y ahora parecía que también lo estaba en la vida real. Y por eso la alegría y la emoción fueron las emociones dominantes. Ahora bien, ¿por qué es tan impactante esta noticia? ¿Por qué nos sorprendió tanto? Bueno, hay varios factores. En primer lugar, porque, como les decía al principio, la ruptura fue un golpe para todos. Todos esperábamos que estuvieran juntos para siempre. La química, el amor. Parecía algo predestinado. Y aunque entendimos que las cosas no funcionaron, siempre quedó esa espinita clavada. El impacto en este caso fue muy fuerte. La ruptura de Hande y Kerem fue una de las noticias más tristes para muchos fans. La pareja, con su magia y su encanto, había conquistado el corazón de todos. Y por eso la noticia de su separación fue un golpe muy duro. En segundo lugar, porque ambos son figuras muy queridas en el mundo del espectáculo turco. Son talentosos, son guapos, son profesionales. Y por supuesto tienen muchísimos fans que los adoran. Verlos juntos de nuevo es como un sueño hecho realidad para muchas personas. El cariño en este caso fue fundamental. Hande y Kerem son dos de las figuras más queridas del mundo del espectáculo turco. Su talento, su profesionalismo, su carisma. Todo eso los ha convertido en ídolos para muchos. Y por eso verlos juntos de nuevo era como un sueño hecho realidad para muchos fans. Y por último, porque esta noticia nos da esperanza. Nos demuestra que el amor puede tener segundas oportunidades, que las historias pueden tener finales felices. Nos enseña que a pesar de las dificultades, a pesar de las rupturas, el amor puede volver a florecer. Y eso, en un mundo como el nuestro, en el que a veces es difícil creer en el amor, es un mensaje muy positivo. La esperanza, en este caso, fue el sentimiento dominante. Ver a Hande y Kerem juntos de nuevo era como un soplo de aire fresco, una señal de que el amor es posible, que las segundas oportunidades existen. Y por eso la noticia fue recibida con tanta alegría y entusiasmo. Pero, ¿qué sabemos realmente de este reencuentro? ¿Qué podemos decir con certeza? Bueno, lo primero es que Hande y Kerem están juntos. Eso es un hecho.
Se les ha visto, se han publicado fotos, han confirmado la noticia. No hay duda. La certeza en este caso es fundamental. A pesar de los rumores, de las especulaciones, la noticia de que Hande y Kerem están juntos de nuevo es un hecho. Y por eso la alegría y la emoción fueron las emociones dominantes. Lo segundo que sabemos es que ambos han madurado mucho desde su primera relación. Han aprendido de sus errores, han crecido como personas. Y eso, sin duda, es muy importante para que una relación funcione. La madurez, en este caso, es clave. Ambos han aprendido de sus experiencias pasadas, han crecido como personas y han madurado. Y eso, sin duda, es muy importante para que una relación funcione. Lo tercero que sabemos es que están disfrutando de este reencuentro. Se les ve felices, radiantes, enamorados. Y eso es lo más importante. La felicidad, en este caso, es fundamental. Ver a Hande y Kerem juntos de nuevo y verlos felices es lo más importante. Y por eso la alegría y la emoción fueron las emociones dominantes. Y por último sabemos que están siendo muy discretos con su relación. No están mostrando todo, no están exponiendo todo. Están cuidando su intimidad, protegiendo su amor. Y eso también es de admirar. La discreción en este caso es fundamental. Hande y Kerem han aprendido de sus experiencias pasadas, y ahora están cuidando su intimidad, protegiendo su amor. Y eso, sin duda, es muy importante para que una relación funcione. Ahora, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Qué le depara a esta pareja? Bueno, la verdad es que no lo sabemos. El futuro es incierto. Pero lo que sí podemos esperar es que sean felices, que disfruten de su amor, que se apoyen mutuamente. Y por supuesto que nos sigan regalando momentos mágicos. El futuro en este caso es incierto. Pero lo que sí podemos esperar es que Hande y Kerem sean felices, que disfruten de su amor, y que nos sigan regalando momentos mágicos. Y por eso la alegría y la esperanza son las emociones dominantes. Es importante destacar que este reencuentro, más allá de la emoción y la alegría que genera, también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del amor y las relaciones. Nos muestra que el amor, a pesar de sus altibajos y sus desafíos, puede ser una fuerza poderosa capaz de superar obstáculos y de renacer. *** La importancia de la comunicación y el crecimiento personal ***. Uno de los aspectos clave que probablemente han contribuido a este reencuentro es la comunicación. En cualquier relación, la comunicación abierta y honesta es fundamental. Después de la ruptura, es probable que Hande y Kerem hayan tenido la oportunidad de reflexionar sobre sus errores, de aprender a escuchar y a expresar sus sentimientos de manera más efectiva. Esto, sumado al crecimiento personal que cada uno ha experimentado individualmente, crea una base sólida para una nueva etapa en su relación. *** El papel del tiempo y la distancia ***. El tiempo y la distancia también juegan un papel importante en este tipo de situaciones. Después de la ruptura, el tiempo permite sanar heridas, reflexionar sobre lo ocurrido y aprender lecciones valiosas. La distancia, por su parte, puede ayudar a valorar lo que se tenía y a darse cuenta de lo que se ha perdido. En el caso de Hande y Kerem, es posible que el tiempo y la distancia hayan permitido que ambos se dieran cuenta del valor de su relación y de lo que significaba el uno para el otro. *** La importancia del respeto y la admiración mutua ***. El respeto y la admiración mutua son pilares fundamentales en cualquier relación duradera. Después de la ruptura, Hande y Kerem demostraron un gran respeto el uno por el otro, manteniendo una relación cordial y profesional. Este respeto, sumado a la admiración que siempre han sentido el uno por el otro, ha creado las condiciones ideales para un reencuentro exitoso. *** El impacto en la industria del entretenimiento turco ***. El reencuentro de Hande y Kerem no solo es una noticia emocionante para sus fans, sino que también tiene un impacto significativo en la industria del entretenimiento turco. La pareja, con su popularidad y su talento, atrae la atención de los medios de comunicación, de los anunciantes y de los productores. Es probable que este reencuentro genere nuevas oportunidades profesionales para ambos, así como un mayor interés en sus proyectos actuales y futuros. *** El mensaje positivo para el público ***. En un mundo en el que las relaciones a menudo son efímeras y las rupturas son comunes, el reencuentro de Hande y Kerem envía un mensaje positivo al público.
Demuestra que el amor puede tener segundas oportunidades, que es posible superar las dificultades y que, a pesar de los obstáculos, el amor verdadero puede perdurar. Este mensaje es especialmente valioso para los jóvenes, que a menudo se enfrentan a la incertidumbre y a la inestabilidad en sus relaciones. *** El futuro, especulaciones y expectativas ***. Aunque el futuro es incierto, los fans y el público en general tienen muchas expectativas sobre el futuro de Andy y Kerem. Algunos esperan que se casen, que formen una familia y que sigan compartiendo su amor con el mundo. Otros esperan que sigan trabajando juntos en nuevos proyectos, que protagonicen nuevas series y películas y que sigan deleitándonos con su talento y su química. *** Consideraciones finales ***. Es importante recordar que la vida privada de las celebridades es, en última instancia, su responsabilidad. Aunque los fans y el público en general tienen derecho a sentir curiosidad y a expresar sus opiniones, es fundamental respetar la privacidad de Andy y Kerem y permitirles vivir su relación de la manera que ellos consideren más adecuada. Y bueno, amigos, hasta aquí hemos llegado con el análisis de esta noticia bomba. La verdad es que me quedé fascinado, impactado. Y espero que a ustedes también les haya gustado este vídeo. El impacto en este caso es mutuo. La noticia del reencuentro de Andy y Kerem es algo que ha impactado a todos, y que nos ha llenado de alegría y de emoción. Y por eso el mensaje es claro, el amor puede tener segundas oportunidades, y la esperanza siempre está presente. Antes de continuar, me gustaría recordarles algo súper importante: suscribirse a mi canal. Suscribirse es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Así que por favor, suscríbanse. La importancia de la comunidad, en este caso, es clave. La suscripción al canal y la activación de la campanita de notificaciones son herramientas fundamentales para que los fans se mantengan informados y para que el canal siga creciendo y ofreciendo contenido de calidad. En resumen, en este vídeo hemos hablado de la sorprendente noticia del 9 de julio de 2025, el reencuentro de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos analizado las razones por las que esta noticia es tan impactante, hemos recordado su historia de amor, y hemos reflexionado sobre el futuro de esta pareja. Hemos visto cómo, a pesar de las adversidades, el amor puede tener segundas oportunidades. El resumen, en este caso, es fundamental. Hemos analizado la noticia, hemos recordado la historia, y hemos reflexionado sobre el futuro. Y por eso el mensaje es claro, el amor puede tener segundas oportunidades, y la esperanza siempre está presente. Espero que les haya gustado este vídeo. Si fue así, los invito a que dejen sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes de esta noticia? ¿Les gusta la pareja? ¿Qué esperan de ellos? Quiero leer sus opiniones. Además, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares y, por supuesto, suscribirse al canal. Eso me ayuda muchísimo. La participación de la comunidad, en este caso, es fundamental. Los comentarios, los likes, las comparticiones y las suscripciones son herramientas que permiten que el canal siga creciendo y que se genere un diálogo con los fans. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.